nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Luis María Griñón de Montfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, yo les quería contar de un amigo mío que fue seminarista, después salió, pero él estando en el seminario me contaba que se dedicaba antes de entrar a ser pastor de ovejas y cabras. Él es originario de Albania. Me contaba cómo es la grande diferencia entre una oveja y una cabra. Si las ovejas eran muy obedientes, muy mansas, me reconocían. Si yo las llamaba, ellas venían. Las cabras, todo lo contrario. Uno quiere llevarlas a un lugar bueno, a un lugar donde van a comer mejor, pero se ponen a comer en cualquier lugar, se van a comer cualquier cosa en cualquier momento. Uno las llama, no viene, tiene que ir a buscarlas, tiene que a veces pegarle incluso, me decían. Y esa es la grande diferencia entre estos dos animales. Y otra cosa muy interesante que me contaba es que, por ejemplo, las ovejas, aunque eran muy dóciles, llegaba un momento en el cual no se animaban a seguirlo porque atravesaba un río muy caudaloso y tenían que pasar del otro lado y las ovejas ahí se asustaban. Entonces, para que ellas pasen, había solo una forma. Él, el pastor, él se tiraba al río y desde el agua la llamaba por su nombre, y ahí las ovejas apenas escuchaban su nombre, lo veía a él en el río y se tiraban, se lanzaban y ahí atravesaban el río. Esta imagen para nosotros es muy importante porque o somos de Cristo o somos del mundo. Y la imagen del que es de Cristo es la imagen de una oveja. La imagen de la cabra desobediente es desobediente pero a Cristo. Pero también son ovejas que van a seguir a otro, en realidad. Es decir, la cabra desobedece a su pastor y el mal cristiano no obedece a Cristo. Pero también el mal cristiano va a ser oveja de otro. Y eso lo vemos hoy en nuestra época llenada de influencers, de youtubers, que dicen tenemos que juntar tanta gente en tal lugar para cualquier cosa. Y van millones de personas a no hacer nada. O sea que a la convocatoria del influencer hacen hasta esfuerzos enormes por seguirlo, porque a alguien obedecen. El ser humano es esencialmente dócil. Instintivamente buscamos un maestro, ¿no? Y Jesucristo es el buen pastor de ovejas. Él va a separar las ovejas de las cabras, dice él en el Evangelio de Mateo. Y en esa separación, donde vamos a ver al obediente como un bueno y al desobediente como malo, en esa mirada tenemos que vernos todos como buenas ovejas del rebaño de Cristo. Porque si Jesús es tu pastor, te imaginas que Él va por un lugar y va a atravesar lugares peligrosos, como lo eran para las cabras este río, también lo va a hacer para vos las cruces, las dificultades, las arideces, las tentaciones. Y nos va a dar miedo a veces seguir a Cristo. Pero incluso cuando lo vemos a Cristo, que este buen pastor no es que se lanza a un río, sino que este pastor se crucifica y desde la cruz te llama, te dice, vení conmigo, confía, te voy a llevar a un buen lugar si venís conmigo. ¿Qué hacemos nosotros? Somos como las cabras que preferimos comer lo que está alrededor y no ir a ese lugar donde nos promete Jesucristo. Aunque camine por oscuras quebradas, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. Ver a Jesucristo que abraza la cruz, ver a Jesucristo que abraza la humillación, que abraza la pobreza, es para mí el camino más que suficientemente explicado. Verlo a Él en ese camino es ya suficiente. Para la oveja, ver al pastor es más que suficiente. Y por eso nosotros tenemos que elegir, porque el mundo también nos pastorea. El mundo también quiere constituirse en pastor, pero no me va a llevar nunca a la cruz. Cosa rara nosotros los seres humanos, ¿no? Porque los cristianos, porque cuando algo nos da miedo, hasta por superstición, por lo que sea, nos hacemos el signo de la cruz. Incluso cuando queremos ser bendecidos en una empresa, le pedimos al sacerdote que nos bendiga.
y el sacerdote nos hace un signo de cruz. Hasta los jugadores de fútbol, cuando para tener buena suerte, entran a la cancha y se persignan, ¿no? Lo hacen 3 veces, lo hacen 4 veces, no sé. Nosotros una vez al año exaltamos, tenemos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ahora, ¿cuándo la cruz es real? Esa cruz que me protege, esa cruz que me cuida, cuando es real, ahí no la quiero. Cuando es un símbolo la quiero. Cuando es real no. Cosa rara. Es, es, es incoherente este modo de actuar nuestro. Entonces nosotros lo que debemos comprender es que hay una oposición. El mundo no te va a hablar de cruz. El mundo, para el mundo, la cruz es un escándalo. No hay que sufrir. Por eso, hasta la eutanasia, hasta el aborto caen bien. Porque se lo dice en nombre de no sufrir. No sufra más. Y entonces no se entiende el sentido de la cruz. No se entiende el sentido de lo que es el sufrimiento. De eso hablaremos más adelante. Pero el mundo nos va a proponer solamente lo que sea instintivo, lo que sea agradable a los sentidos, nada más. Entonces, tenemos una oposición, es decir, hay una contrariedad entre Cristo y el mundo que es de odio, de oposición. El mundo me odia, dice Jesús. Entonces, no se puede ser de los dos. O vas a ser de Cristo o vas a ser del mundo. ¿Querés ser de Cristo? No podés ser del mundo. No te puede ir bien con el mundo. ¿Querés ser del mundo? No te puede ir bien con Cristo. No te va a ir bien con Cristo. Cristo lo contradice al mundo. Yo he vencido al mundo, dice él, como quien vence a un enemigo. Nosotros por eso tenemos que en este momento comenzar a distinguir de qué lado me encuentro. ¿Quién es mi pastor hoy? ¿El mundo o Cristo? Nosotros tenemos un subsidio, los católicos, un subsidio grandioso y que muchos de ustedes conocerán en el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Muchos de ustedes quizás han hecho los ejercicios también online, junto al padre Gustavo Lombardo, que yo aconsejo a todos de seguirlo. Bien, en esas meditaciones que propone San Ignacio de Loyola, está la que se considera en cierta manera la más emblemática, y es llamada la de las dos banderas. Por eso a San Ignacio muchas veces se lo representa con una bandera. Las dos banderas que serían dos ejércitos. Dos ejércitos que están a punto de encontrarse y de luchar, de chocar. Esa es la palabra, de chocarse. El ejército de Cristo o la bandera de Cristo y la bandera del diablo. Esto, por supuesto, no es una lucha física, no es que van a chocar las cabezas. Van a chocar a nivel, es una lucha espiritual, es de ideas, es de principios, es de formas de ver el mundo, de forma de ver al hombre, es de forma de ver la vida feliz incluso. Y entonces San Ignacio dice, vamos a estudiar el campo enemigo, el del diablo. Imaginémonos, dice San Ignacio, al diablo que se encuentra en un lugar de confusión. Él lo va a llamar, la zona va a ser la de Babilonia, de confusión. Lugar de confusión. ¿Dónde hay confusión está el diablo? Vivimos en un mundo muy confundido porque, como dice San Juan en su primera carta, todo el mundo está bajo el poder del maligno. Estamos intentando alejarnos del mundo y tenemos que saber que el mundo es un títere movido por el diablo para llevarme a sus malas intenciones. Entonces, cuando hablamos del mundo, es un enemigo, pero que también es orquestado de manera inteligente por el diablo, que es un ser personal. No es el mal no existe. Una persona mala, sí. El diablo es un ser personal y él orquesta todo lo que sucede en el mundo. Por eso el mundo está confundido. El mundo es en cierta manera una Babilonia para nosotros. Piensa en todo lo que es la liberación instintiva y toda la confusión que genera, toda la destrucción de la familia que se da justamente por esa propaganda de libera tus instintos. No hablo solo del instinto sexual, piensa en el instinto de la ira, de la envidia, de la venganza. Si eso fuese dominado, las familias estarían más unidas, vivirían mejor, ciertamente. Para nosotros es así, ¿no? El mundo está bajo el poder del diablo y lo vemos en la confusión que hay. Ahora nos decían cuando en un momento se quería probar
la ley de alquiler de vientres en Italia, en la misma época, al final no se aprobó, pero en la misma época, se había emanado una ley de respeto a los cachorritos, perros, por el cual no se los podía quitar de la madre, no se los podía vender, hasta si no pasar al menos 3 meses. Es una ley que hoy rige. ¿Y por qué? Por los daños psicológicos que se seguirían al cachorrito si se lo saca apenas nacido de su madre. Y se quería aprobar al mismo tiempo el alquiler de vientre, que significa en el segundo en el cual fue concebido, dárselo a la pareja o al hombre o a quien los haya comprado, porque eso es lo que se hace. Se compran. El mundo está enloquecido, el mundo está loco, realmente. Y ahí está el diablo, ¿no? Nuestro fundador decía, por ejemplo, piensen en la televisión, todo es confusión, estas telenovelas, confusión emotiva. Pero piénsenlo ustedes también, cuando uno está en un estado de confusión, de turbación, de oscuridad interior, mucha atención con las decisiones que uno toma, porque ahí está el diablo, que cuando uno está tentado, uno está probado en ese sentido, te va a mover hacia lo malo. Por eso la primera cosa que tiene que hacer uno cuando está confundido, cuando está turbado, cuando está desanimado, con esa oscuridad interior, San Ignacio la va a llamar la desolación, va a decir nunca cambiar un propósito, porque nos guía, nos pastorea el mal espíritu, es decir, el diablo. Pero para nosotros este ejército es real, existe satanismo muy difundido en todo el mundo, se estaba exigiendo religión, se están exigiendo diablo. Se hacen ritos satánicos en público, hace poco hemos visto en Estados Unidos cómo se estaba profanando la Eucaristía y un hombre que parecía participar del rito se lanzó para comulgar porque impidió el sacrilegio, un héroe, a lo que los hombres tienen. Es fácil de demostrarlo. Me contaron que sucedió aquí en Italia, donde yo estoy, que en un seminario diocesano, el seminario de la diócesis de Salerno, hace varios años, desaparecían las hostias del sagrario. Entonces se dieron cuenta que había un seminarista que se había infiltrado y que era un satanista, ¿no? Se venden las hostias consagradas a un alto precio aquí en Italia, para ritos satánicos. Entonces desaparecían del sagrario. Bien, entonces buscaban entender quién era, ponían cámaras, no encontraban. Una vez pusieron hostias, pero no consagradas. Llevaron las hostias consagradas a la habitación del rector y en el sagrario dejaron hostias que no estaban consagradas. Sucedió que un día las robaron también de ahí. Pasó el fin de semana y entre todos los seminaristas había uno lleno de golpes, de moretones, de cortes. Había sido brutalmente golpeado. Y cuando se le preguntó, confesó ser él quien robaba las hostias, confesó ser él un satanista y confesó que cuando él le entregó esas hostias, durante el rito, el diablo manifestó que no eran consagradas. Entonces los satanistas, que tienen a veces más fe que los católicos, parecería, le dijeron, nos mentiste, nos vendiste hostias que no están consagradas y por eso lo golpearon, por haberles robado. Entonces, el satanismo es cosa seria y no me detengo en esto. Pero existe. ¿Y qué quiere hacer el diablo entonces? Este diablo que es real. San Ignacio dice, él va a querer que todos ante todo se agarren a las riquezas, al tener. Hoy es un tiempo en el cual todo es tener. Y tenés 10 caramelos y uno llora porque quiere tener 11. Querría tener 11. Te dan 11 y llora porque querría tener 12. Y mira cuántos tienen los demás. Hay un análisis que hace un sociólogo que yo no lo comparto del todo, pero es interesante de todos modos considerarlo. Dice lo siguiente. Si nosotros hacemos un análisis histórico, por ejemplo, no se puede sacar la religión del medioevo. Es decir, uno quiere considerar el medioevo sin la religión cristiana. La religión cristiana es esencial, es clave de lectura del medioevo. Y dice él, en general la religión también del siglo XVII, del siglo XVIII. Dice, en los tiempos modernos, por ejemplo, quitar a Dios de un análisis
dice él, se podría quitar y se comprendería lo que sucede en esta época. Es decir, la religión no es un factor determinante en nuestra época. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo. Es siempre un problema religioso, todo problema cultural, aunque sea incluso en el rechazo, es un acto religioso. Pero eso, es decir, siempre hace referencia a la religión. Incluso la negación de la religión, hace referencia a la religión. Pero lo interesante es que él dice, lo que no se podría quitar de nuestra época, lo que no podría entenderse en nuestra época, es si se quita la palabra dinero. Porque todo pasa por el dinero. Y San Ignacio dice, lo primero que quiere el diablo es el deseo de riquezas. Riquezas en lo material, riquezas en lo espiritual, por ejemplo, talentos, ciertos cargos, ciertos bienes, ciertas ventajas. Siempre estamos sufriendo si no sacamos ventaja de alguna cosa, ¿no? Y a eso nos hace ávidos el diablo. Cuando el diablo dice, San Ignacio llama a todos sus ángeles, sus demonios, y dice, convenzan a todos de la necesidad de tener, de tener, de tener. Y así los envía. Una vez que se apodera de ese deseo de riquezas, ellos van a pasar a deseo de vano honor del mundo. Que el mundo me honre por todo lo que yo tengo, por todo lo que yo creo ser, por esas ventajas, esos cargos, esos talentos que yo tengo. Es decir, que el mundo me alabe, pero un mundo que ama lo carnal, un mundo que ama lo sensual, que ama las riquezas. ¿Cómo puede alabar este mundo a un buen cristiano que desprecia todo eso y que vive el espíritu de las bienaventuranzas como lo vimos en la lección anterior? Es imposible. Si querías que el mundo hable de ti, hable bien de ti, no deberías haberte hecho cristiano, dice San Juan, el santo cura de Ars, San Juan María Vianney. Si querías ser alabado por el mundo, no deberías haberte hecho cristiano. No hay elección. Y San Ignacio dice entonces desde ahí, teniéndolos totalmente encadenados, escuchen bien, la persona que es sabia de riqueza, la persona que desea ese vano honor del mundo está encadenada, está atada con cadenas. Así encadenados, el diablo los hace subir de soberbia y de ahí en todo otro defecto. Ese mundo que quieres que te alabe, que no te va a alabar tampoco, porque no te va a alabar, es ese mundo el que te va a traicionar, pero uno lo quiere igual, uno lo desea igual. Bien, esa es la bandera del diablo que a través del mundo, de ese honor del mundo, de ese ser aceptado y amado por el mundo, es eso lo que va a hacer el diablo para que pertenezcamos a su bandera, a su ejército, a su equipo, digámoslo así. Eso va a chocar diametralmente con Jesús. Y como este verdadero capitán, dice San Ignacio, se encuentra en un lugar gracioso, simple, bello. Lo llaman en Jerusalén. Jerusalén significa ciudad de paz. Hoy no tan en paz, lamentablemente. Pero ese es el nombre. Y así donde hay paz está Jesucristo. Jesucristo donde va dice, os doy mi paz. Yo creo que eso tiene que haber sido que los apóstoles lo han visto siempre odiado por el mundo, siempre el mundo que lo calumnia, que lo persigue, que lo rechaza, que los crucifica, que lo condena, y siempre, a pesar de todo eso, Jesús mantenía una inalterable paz. Y por eso, antes de morir, Él les dice, yo les doy mi paz, se las dejo a ustedes, esa paz que ven en mí, ante todo lo que me han hecho, esa paz, ahora se las doy a ustedes. Eso es lo que produce Jesucristo con su bandera. ¿Y cómo se consigue esa paz, esa alegría que nadie nos puede quitar? Primero, con el deseo de pobreza. Ya hemos hablado de la bienaventuranza de la pobreza. Que es esa pobreza, no significa ser pobre en cuanto a virtudes, en cuanto a grandes obras. Es esa pobreza que es el que no le interesa otra cosa sino la voluntad de Dios. Es lo que San Ignacio en realidad va a llamar con otra palabra, que es la indiferencia. Es decir, yo no quiero ni una cosa, no quiero las cosas por sí mismas. Yo las quiero siempre que me sirvan para glorificar mejor a Dios. Si las cosas no me sirven para eso, yo no las quiero. Porque a veces necesitamos cosas. Si yo no tuviese esta cámara, no tuviese esta computadora,
yo no podría hacer este video, necesito comprar para hacerlo. Necesitamos comprar cosas, necesitamos tener cosas, pero depende para qué las queremos. Muchas veces la gente compra y dice, pero ¿para qué? ¿Para qué lo querés? Y si no es para alabar a Dios, si no es para cumplir mejor tu deber de Estado, si no es para amar al prójimo mejor, ¿para qué la vas a tener? ¿A qué te sirve? Por eso ese deseo de riquezas va a ser opuesto a Jesucristo, que nos va a invitar a la máxima pobreza. Y por eso Él fue pobre. Esa sabiduría infinita de Dios con la cual creó el cielo, la tierra, el orden que vemos, esa sabiduría con la que dispuso los océanos, el crecimiento de las plantas, esa sabiduría con la que dispuso todo lo necesario al hombre para poder alimentarse, para poder respirar, esa sabiduría infinita se hace hombre y elige positivamente ser pobre. ¿Se habrá equivocado? ¿Se habrá distraído? No creo. Si eligió la pobreza es porque la pobreza es propia del sabio. Es decir, es una pobreza que puede ser material o no, pero siempre es una pobreza espiritual. Lo que yo tengo, si Dios me lo pide, se lo doy. Incluso la salud, incluso los bienes, cualquier tipo de bienes. Por eso el ejemplo de pobreza era Job, que después de haber perdido todo lo que tenía en bienes, incluso haberse muerto los hijos, Job dijo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que elegir esa pobreza y de esa indiferencia vamos a ser realmente indiferentes a lo que el mundo diga de nosotros. Y es más, dado que el mundo es enemigo de Cristo y insulta a Cristo, voy a querer ser también yo insultado con él. Vayamos nosotros también a morir con él, dijo Santo Tomás Apóstol. Vayamos con Cristo también en ese ser despreciado por el mundo. Jesucristo y sus santos fueron siempre despreciados por el mundo. Entonces yo no tengo que causar nada. San Ignacio quería dos gracias: persecución y el perdón a mis perseguidores. Pero que se realice esta persecución a nosotros sin necesidad de que se trate de una culpa moral. Quien nos persiga creerá de dar gloria a Dios, dice también Jesús. Por eso nosotros tenemos que hacer de estos principios, de estos dos, la pobreza, el deseo de ser despreciado con Cristo, la base es para ser humildes, porque de la humildad se siguen todos los bienes de esta vida. Al humilde Dios lo exalta, Dios lo eleva. Grandes cosas hizo en mí el Omnipotente porque vio la humillación de su esclavo. ¿Y cómo se alcanza la humildad? Con una sola forma, con las humillaciones. Por eso el padre Alfonso Torres dice, no pongas tu confianza respecto a tu santidad, ni en tus oraciones, ni en tus virtudes, sino solamente en el poder santificante de las humillaciones. Por supuesto, no es algo agradable, como nos da miedo, como a las ovejitas ver el río que pasa, pero ahí está Jesús. Y desde ahí te llama a vos, te llama por tu nombre. Escucha el nombre de Jesús crucificado que te dice, quien quiera venir conmigo, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Nosotros queremos solamente cerrar los ojos, tomarnos de la mano de Jesús y que Él nos lleve donde quiera. Pero eso es lo que ve la buena oveja. La buena oveja ve al pastor y ve que el pastor en un momento se crucifica y desde ahí nos llama a cada uno de nosotros. Nos llama para pertenecer a su bandera, a su ejército de crucificados. Porque los crucificados son también los que luego van a ser resucitados. Por eso, queridos amigos, o del mundo o de Cristo. Porque Jesús es nuestro objetivo, nuestra consagración. Nos consagramos a Jesús por medio de María. Pero si quiero ser devoto de la Virgen es algo que el mundo no va a poder apreciar. Por eso no tengo más remedio que rechazar lo que el mundo me proponga y abrazar a Jesucristo y abrazar su vida, abrazar sus bienaventuranzas, abrazar su cruz. Un saludo muy grande a todos, que Dios los bendiga y Reye o María.